Dios aún sigue hablando. Semana a semana, con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Reflexionemos juntos con temas de actualidad a la luz del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. Semana a semana, con Monseñor Felipe Arizmendi. Les saludo con todo respeto y cariño y les comparto mi reflexión de esta semana que he titulado, entre interrogantes, ¿por una iglesia autorreferencial? Parto de estos hechos. Hay creyentes que se inconforman y nos expresan su rechazo cuando en las catequesis, en los grupos de reflexión, en las homilías, hacemos referencia a situaciones reales que vive el pueblo. Dicen que eso ya no es palabra de Dios, sino pura política. Insisten en que no se traten esos asuntos en la iglesia. Algunos, por ello, se van a las sectas, porque en algunas solo se canta, se alaba a Dios, se aplaude, se lee la Biblia con un sentido espiritualista. Con ello se sienten bien, encuentran consuelo, se desmayan y se enfervorizan, pero su vida no es cuestionada, mucho menos el sistema social, económico y político en que vivimos. Quisieran una iglesia encerrada en sí misma, centrada solo en el culto religioso. Por otra parte, unos agentes de pastoral, muy dedicados a la vida interna de su parroquia, nos dicen que ya no les queda tiempo para atender otras exigencias pastorales, como salir a las periferias, visitar los hogares, buscar nuevos métodos pastorales e ir hacia los alejados. Otros tienen como punto de referencia solo la comparación de lo que hacen en su propia parroquia, en su diócesis, en el movimiento o método pastoral de su preferencia, y lo que no es parecido a lo que ellos hacen, lo condenan, lo ven con sospecha y a veces definitivamente lo rechazan, como si solo ellos vivieran el Evangelio, el concilio, la fidelidad al plan de Dios. Su referencia muchas veces son ellos mismos, no los diferentes caminos que el Espíritu suscita en la Iglesia con una riqueza y novedad increíbles. ¿Qué decir de todo ello? El Papa Francisco nos advierte de algunos peligros para la Iglesia. Dice, en su exhortación, La alegría del Evangelio número 95, la oscura mundanidad se manifiesta en muchas actitudes aparentemente opuestas, pero con la misma pretensión de dominar el espacio de la Iglesia. En algunos hay un cuidadoso ostentoso de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia, pero sin preocuparles que el Evangelio tenga una real inserción en el pueblo fiel de Dios y en las necesidades concretas de la historia. Así, dice el Papa, la vida de la Iglesia se convierte en una pieza de museo o en una posesión de pocos. El principal beneficiario no es el pueblo de Dios, sino la Iglesia como organización. En todos los casos, dice el Papa, no lleva el sello de Cristo encarnado, crucificado y resucitado, se encierra en grupos elitistas, no sale realmente a buscar a los perdidos ni a las inmensas multitudes sedientas de Cristo. Ya no hay fervor evangélico, sino el disfrute espurio de una autocomplacencia egocéntrica. En otra parte nos dice el Papa, evangelizar supone celo apostólico. Evangelizar supone en la Iglesia el entusiasmo de salir de sí misma. La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo las geográficas, sino también las periferias existenciales, las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria. Cuando la Iglesia, dice el Papa, no sale de sí misma para evangelizar, deviene autorreferencial y entonces se enferma. Los males que a lo largo del tiempo se dan en las instituciones eclesiales tienen raíz en la autorreferencialidad, una suerte de narcisismo, estarse viendo solo a sí mismos. Una iglesia autorreferencial pretende a Jesucristo dentro de sí y no lo deja salir. Hay dos imágenes de iglesia, concluye el Papa, la iglesia evangelizadora que sale de sí o la iglesia mundana que vive en sí, de sí y para sí. ¿Cómo nos hace reflexionar esto que nos dice el Papa Francisco? Por tanto, ¿qué hay que hacer?
La iglesia no es para sí misma, sino para llevar la palabra y la vida de Jesucristo a quienes tienen hambre y sed de amor, de justicia, de compañía, de trascendencia, de sentido. Jesucristo fundó su iglesia para ir por todas partes, para llevar su mensaje y su misericordia a los que sufren, a los que se sienten solos, a los oprimidos y rechazados, para que experimenten que Dios les ama por medio de quienes les manifestamos amor, comprensión y ternura. La iglesia no se puede reducir a ceremonias religiosas, a preocuparnos porque las personas reciban los sacramentos y frecuenten la misa dominical. Todo esto es muy importante y necesario, pero no nos podemos reducir a ello. Hay que abrir los ojos y el corazón para estar cerca de tanta gente que sufre y que necesita signos de bondad, de misericordia y de cercanía en sus anhelos de una vida digna. Dios aún sigue hablando, semana a semana, con Monseñor Felipe Arizmendi, con temas de actualidad, todos los miércoles por esta misma emisora, semana a semana, con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.